Laura apretó con más fuerza la botella de champán que sostenía al entrar en la sala de estar, iluminada por la luz. La fiesta estaba en su apogeo, risas, música y el tintineo de las copas llenaban el aire. Sintió un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y expectación. Sabía que Bianca estaría allí, la sola idea la había hecho dudar en la puerta más de lo que estaba dispuesta a admitir. Laura, ¿lo lograste?, la saludó Carlos, su amigo en común y anfitrión de la velada, con una cálida sonrisa. La envolvió en un rápido abrazo antes de arrastrarla hacia la multitud. Laura esbozó una sonrisa educada mientras saludaba con la cabeza a los rostros familiares que la rodeaban, pero sus ojos recorrieron la sala en busca de ellos. Entonces la vio. Bianca estaba de pie cerca de la cocina, con sus oscuros rizos ondeando mientras echaba la cabeza hacia atrás riendo. Estaba radiante. Su vibrante vestido rojo se ceñía a su figura de una forma que le cortaba la respiración. Bianca estaba rodeada de un grupo de amigas, aparentemente tranquila, pero Laura supo por la rigidez de su postura que estaba actuando. Conocía esa postura demasiado bien. Laura se dio la vuelta rápidamente, temerosa de que Bianca la pillara mirándola. Sintió una punzada en el pecho, recuerdos de tardes como esa, donde la risa de Bianca había sido para ella, no para un grupo de desconocidos. Los minutos se hicieron eternos. Laura intentó perderse en las conversaciones, pero su atención siempre volvía a Bianca. No esperaba este torrente de emociones, arrepentimiento, añoranza y culpa, que la invadían como olas. Después de todo, ella había sido quien había puesto fin a todo. ¿Sigues mirándome? Carlos apareció junto a ella, con 2 copas de vino en la mano. Siguió su mirada y sonrió con suficiencia. Está bien, ¿sabes? Laura esbozó una sonrisa forzada. Me alegro por ella. Claro que sí, bromeó Carlos, pero su tono se suavizó. Deberías hablar con ella, Laura. ¿O piensas esconderte en un rincón toda la noche? A Laura se le revolvió el estómago al pensarlo. Antes de que pudiera responder, una voz familiar los interrumpió. Carlos, deja de intimidar a la gente en tu propia fiesta. Laura se quedó paralizada. Bianca estaba a solo unos metros de distancia, con los brazos cruzados y una ceja arqueada apuntando hacia Carlos. Entonces sus ojos se posaron en Laura. Hola, Laura, dijo, con tono neutral pero expresión cautelosa. Hola, logró decir Laura, con un tono más bajo del que pretendía. El aire entre ellas estaba cargado de palabras no pronunciadas. Carlos, percibiendo la tensión, se excusó con un apresurado. Los dejo a ustedes 2 con esto. ¿Y bien?, preguntó Bianca después de un instante, con la mirada fija en la copa que Laura sostenía. Aún prefería el champán. Ya veo, rió Laura nerviosamente, agradecida por la aparente normalidad. Supongo que las viejas costumbres son difíciles de cambiar. Bianca asintió, con la mirada indescifrable. Bueno, me alegra verte. No has estado muy a gusto. He estado ocupada, respondió Laura demasiado rápido, y luego se arrepintió del tono defensivo tan pronto como las palabras salieron de su boca. Por supuesto, dijo Bianca con un tono de voz sutil. Ladeó la cabeza ligeramente, observando a Laura. ¿Sigues ascendiendo en la empresa? Algo así, dudó Laura y luego añadió, te ves genial. Los labios de Bianca se curvaron en una leve sonrisa, pero esta no llegó a sus ojos. Gracias. La conversación se estancó. Laura buscó algo más que decir, pero el peso de su historia hacía que todo pareciera insuficiente. Quería decirle a Bianca cuánto la había extrañado, cuánto lamentaba haberse ido, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Bueno, dijo finalmente Bianca, rompiendo el silencio, debería volver. Disfruta de la fiesta, Laura asintió, observando cómo Bianca desaparecía entre la multitud. Le dolía el pecho con una familiar sensación de pérdida, la que llevaba meses intentando ignorar. Había creído que podría soportar volver a ver a Bianca,
pero ahora no estaba tan segura. El resto de la noche transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Laura permaneció al margen de la fiesta, evitando el contacto visual con Bianca y fingiendo disfrutar. Pero su mente no dejaba de dar vueltas a su breve conversación, como la actitud reservada de Bianca ocultaba tanto bajo la superficie. Se preguntó si Bianca aún pensaba en ella, si habría la más mínima posibilidad de reparar lo que habían perdido. A medida que avanzaba la noche, Laura se retiró a la tranquila terraza exterior. El aire frío fue un alivio bienvenido del ruido y el calor de la fiesta. Se apoyó en la barandilla, contemplando las luces de la ciudad, huyendo como siempre. La voz de Bianca rompió el silencio. Laura se giró bruscamente, con el corazón dando un vuelco. Bianca, dijo suavemente, solo necesitaba un poco de aire. Bianca salió a la terraza y dejó que la puerta se cerrara tras ella. La distancia entre ellas parecía enorme a pesar de los pocos metros que la separaban. «Qué gracioso», dijo Bianca con tono ligero pero expresión seria. «¿Es esta la excusa que usaste la noche que me dejaste?» Laura se quedó sin aliento. No esperaba el golpe, pero sabía que se lo merecía. El peso del pasado la oprimía, y por primera vez esa noche, sintió un atisbo de esperanza. Tal vez esta era su oportunidad de decir todo lo que había dejado sin decir. El corazón de Laura latía con fuerza mientras las palabras de Bianca flotaban en el aire frío. Tragó saliva con dificultad y volvió la mirada hacia las luces de la ciudad. «No he salido aquí a repasar viejas peleas, Bianca», dijo en voz baja, aunque le temblaba la voz. «Quizás deberías haberlo hecho», respondió Bianca con tono cortante. «Evitar las cosas no te ha beneficiado mucho, ¿verdad?». La amargura en el tono de Bianca la lastimó, pero Laura no pudo discutir. Sabía que había evitado afrontar la verdad sobre su ruptura, sobre sus sentimientos. Sobre todo, el silencio se extendió entre ellas, cargado de cosas sin decir. Recuerdos retrospectivos inundaron su mente, la noche en que se había ido. Había estado lloviendo, ese tipo de aguacero implacable que parecía el cielo mismo de luto. Bianca la había estado esperando en el apartamento. Sus planes para cenar se habían cancelado cuando Laura entró empapada y distante. «No puedo más», había dicho Laura, y las palabras se le escaparon sin que pudiera contenerlas. Bianca la miró atónita antes de lanzarse a preguntas que Laura no se había atrevido a responder. Lo único que Laura pudo decir fue: «No eres tú». «Simplemente no estoy lista para esto ahora». De pie junto a Bianca en la terraza, el recuerdo le revolvió el estómago. En aquel momento creyó que estaba haciendo lo correcto, liberar a Bianca de una pareja demasiado absorbida por el trabajo y las dudas como para darle lo que merecía. Pero el arrepentimiento la había carcomido desde entonces. «¿Alguna vez lo piensas?». La voz de Bianca interrumpió los pensamientos de Laura. Laura parpadeó, sobresaltada. «¿Pensar en qué?». «Esa noche», dijo Bianca, con un tono más suave. «¿Piensas alguna vez en cómo terminó?». «Todo el tiempo», Laura admitió, con su voz apenas por encima de un susurro. «Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, para nosotros». Bianca soltó una risa seca. «¿Pensaste que dejarme era lo mejor?». Negó con la cabeza. Sus rizos reflejaban el tenue resplandor de las luces de la ciudad. «Ni siquiera me diste opción, Laura. Simplemente lo decidiste». A Laura se le encogió el pecho. «Pensé que te estaba protegiendo de mí misma. Tenía miedo de fallarte, de no ser suficiente, y tú pensaste que alejarte era la solución». Su voz se quebró, las emociones se desbordaron por las grietas de su serenidad. «¿Tienes idea de cómo se sintió? ¿Cuánto dolió?». Para que te fueras sin una explicación, Laura se giró para encarar a Bianca. Las palabras brotaron sin que pudiera reflexionar. «Sé que te lastimé. Sé que metí la pata. Pero nunca dejé de quererte, Bianca. Ni por un segundo». Bianca la miró. Su expresión era una mezcla de ira y algo más suave, más vulnerable. «No puedes decir eso y esperar que lo arregle todo»,
dijo, aunque su voz carecía de la agudeza de antes. No espero que arregle nada, se apresuró a decir Laura, pero quiero que sepas que dejarte fue lo más difícil que he hecho en mi vida y me arrepiento cada día. La cruda honestidad en la voz de Laura pareció pillar a Bianca desprevenida. Abrió la boca como para responder, pero no le salieron las palabras. En cambio, se dio la vuelta, aferrándose a la barandilla con fuerza. El silencio regresó, pero ahora era diferente, cargado, emotivo y cargado de posibilidades. Laura sintió un atisbo de esperanza, incluso cuando la culpa amenazaba con consumirla. Bianca finalmente habló, con una voz apenas audible: me hiciste mucho daño, Laura, y todavía, no sé si puedo volver a confiar en ti. Laura asintió, sintiendo el peso de las palabras de Bianca. No te culpo, dijo. Pero si existe la más mínima posibilidad de que salgamos adelante, estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrarte mi valía. Bianca la miró con un atisbo de escepticismo en los ojos. No es tan sencillo, lo sé, dijo Laura, pero estoy aquí. Esta vez no voy a huir. Bianca la observó un buen rato, como si intentara decidir si creerle o no. Finalmente, suspiró y se apartó de la barandilla. Tengo que volver adentro, dijo con tono neutro, pero con pasos vacilantes. Al darse la vuelta para irse, Laura se quedó clavada en el sitio. El frío del aire apenas apaciguaba la tormenta de emociones que la embargaba. Sabía que no podía deshacer el pasado, pero también sabía que no podía dejar que este fuera el final de su historia. Bianca se detuvo en la puerta, mirando por encima del hombro. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero luego entró, dejando a Laura sola con sus pensamientos. Laura se apoyó en la barandilla, contemplando de nuevo las luces de la ciudad. La herida entre ellas seguía abierta, pero por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza. La conversación no había terminado, todavía no. Laura dudó antes de volver a entrar en la casa. La calidez de la fiesta y el murmullo de las conversaciones la recibieron, pero se sentía desconectada de la tormenta de emociones que se gestaba en su interior. Recorrió la habitación con la mirada, buscando instintivamente a Bianca. La vio cerca de la mesa del comedor, rodeada de un grupo de amigos. La risa de Bianca resonó, pero Laura notó que era forzada. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Laura se quedó cerca de la puerta, dudando si acercarse. Antes de que pudiera decidirse, Carlos la llamó: Laura, ven aquí, indicándole que se acercara al grupo. Bianca giró bruscamente la cabeza al oír su nombre, sus miradas se cruzaron y, por un instante, el ruido de la fiesta pareció desvanecerse. Laura asintió y se acercó, sintiendo el peso de la tensión tácita entre ellos. Cuando Laura se unió al grupo, Carlos sonrió con picardía. Perfecto momento. Estamos a punto de empezar un partido. ¿Qué clase de juego?, preguntó Laura, mirando con cansancio a Bianca, quien evitó su mirada. Algo ligero, dijo Carlos, pero su tono sugería lo contrario. Se llama asterisco verdad o resolución asterisco. Respondes una pregunta con sinceridad o compartes un propósito de año nuevo que nunca le has contado a nadie. El grupo aplaudió la idea, y Laura se sintió incapaz de echarse atrás. Bianca, sentada justo frente a ella, arqueó una ceja como si la desafiara a participar. El juego empezó con preguntas inofensivas y resoluciones divertidas. La sala se llenó de risas a medida que se revelaban los secretos. Pero Laura sentía como la tensión aumentaba. Cuando llegó el turno de Bianca, Carlos sonrió con suficiencia. ¿Verdad o resolución?, preguntó. Bianca se recostó en su silla, cruzándose de brazos. Verdad. Carlos sonrió. ¿Crees que has superado por completo tu última relación seria? La habitación se quedó en silencio. Laura se quedó sin aliento al ver la mirada de Bianca clavada en ella. Hizo una pausa antes de responder, con voz firme pero con un matiz de vulnerabilidad. No, la mirada de Bianca permaneció firme. A Laura le dio un vuelco el corazón.
El grupo estalló en preguntas provocativas, pero Bianca las ignoró, con la atención fija en Laura. El juego continuó, pero el ambiente había cambiado. Cuando le llegó el turno a Laura, Carlos le dedicó una sonrisa traviesa. ¿Verdad o resolución? La verdad, dijo Laura, preparándose. ¿Te arrepientes de cómo terminó tu última relación? La pregunta la impactó más de lo esperado. Sintió las miradas de todos sobre ella, pero fue la de Bianca la que más la quemó. Laura tragó saliva con dificultad y asintió. Sí, dijo con voz firme a pesar del nudo en la garganta. Me arrepentí de cada día. La sala quedó en silencio, y el ambiente juguetón se disipó. Alguien cambió de tema rápidamente, devolviendo el juego a un tono más ligero, pero el momento se prolongó entre Laura y Bianca como un cable de alta tensión. Cuando terminó el juego, Laura se disculpó y se retiró a la cocina, más tranquila. Se apoyó en la encimera, intentando calmar sus pensamientos. No había pretendido desnudarse delante de todos, pero no se atrevía a mentir. Arrepentimiento, dijo la voz de Bianca desde la puerta. Laura se giró, sorprendida al encontrar a Bianca allí de pie, con una expresión indescifrable. Lo decía en serio, dijo Laura suavemente. Bianca se acercó, con los brazos cruzados, pero con una postura menos defensiva. ¿Crees que el arrepentimiento basta para arreglarlo todo? No, admitió Laura, pero es un comienzo. Metí la pata, Bianca. Cometí un terrible error y he tenido demasiado miedo de afrontarlo, de afrontarte a ti. Bianca ladeó la cabeza, observando a Laura con una intensidad que la hizo retorcerse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué admitir esto precisamente esta noche? Laura dudó, luego dio un paso más. Porque verte aquí, verte reír, aunque no sea real, me recordó todo lo que perdí. Todo lo que desperdicié. Los labios de Bianca se abrieron como para responder, pero dudó. Aún estaba en guardia, pero Laura vio cómo se abrían las grietas. Bianca suspiró, apoyándose en el mostrador frente a Laura. ¿Recuerdas nuestro primer año nuevo juntas?, preguntó Laura suavemente. Ella sonrió levemente. Claro. Nos quedamos despiertos toda la noche viendo películas malas y bebiendo vino barato porque no podíamos permitirnos nada mejor. Y me besaste a medianoche. La voz de Bianca se suavizó. Me dijiste que era el comienzo de algo hermoso, punto. Lo fue, dijo Laura, con una opresión en el pecho. Al menos, debería haberlo sido. La mirada de Bianca se suavizó, pero negó con la cabeza rápidamente. No es tan sencillo, Laura. No puedes volver a mi vida y esperar que olvide cuánto me dolió tu partida, punto. No espero que lo hagas, dijo Laura con seriedad. Pero quiero arreglar las cosas, si me lo permites. Bianca no respondió de inmediato. Se miró las manos, como si sopesara las palabras de Laura. La vulnerabilidad en su expresión le dio a Laura un atisbo de esperanza, pero sabía que esto era solo el comienzo de un largo camino. La cocina estaba más silenciosa ahora. El murmullo distante de la fiesta se desvanecía en el fondo. Laura y Bianca se miraron. La tensión en el aire era como una banda elástica demasiado tensa, a punto de romperse. Había dejado al descubierto sus sentimientos, y ahora solo podía esperar. Bianca suspiró, pasándose una mano por sus oscuros rizos. ¿Sabes? Empezó con voz firme pero con un tinte de frustración. Una parte de mí quiere creerte. Pero la otra parte se quedó en silencio, negando con la cabeza. La otra parte recuerda lo fácil que fue que te marcharas. Laura hizo una mueca, con el corazón dolido al recordarlo. Sé que te hice daño, Bianca. Y desde entonces me he pasado todos los días arrepintiéndome. Pero pensé. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. Los ojos de Bianca brillaron de ira. Lo mejor para mí, repitió, alzando la voz.
Laura, ni siquiera me diste opción. Decidiste por las dos, como si mis sentimientos no importaran. Sí, dijo Laura rápidamente. Todavía lo hacen. Pero tenía miedo. Estaba ahogada en el trabajo, en mis inseguridades, y no sabía cómo equilibrarlo todo. Pensé que te estaba salvando de mi lío. Bianca soltó una risa amarga. Bueno, felicidades. Me salvaste, también que pasé meses preguntándome qué hice mal. ¿Fui demasiado? ¿No fue suficiente? No solo me rompiste el corazón, Laura, sino que me hiciste dudar de mí misma. Las palabras le dieron a Laura un puñetazo en el estómago. Dio un paso más cerca, con las manos temblorosas a los costados. Nunca quise que te sintieras así, dijo con la voz cargada de emoción. Lo eras todo para mí. Bianca, todavía lo eres. Bianca negó con la cabeza, con expresión contradictoria. Dices eso ahora. ¿Pero qué pasará cuando las cosas se pongan difíciles de nuevo? ¿Vas a huir como antes? Ya no quiero huir, dijo Laura con firmeza. Sostuvo la mirada de Bianca, suplicante. Quiero quedarme. Luchar por esto. Por nosotras, si me dejas. Bianca la miró fijamente. El muro que había construido a su alrededor se tambaleaba visiblemente. ¿Cómo sé que esta vez hablas en serio?, preguntó en voz baja. ¿Cómo sé que no me romperás el corazón otra vez? No lo sabes, admitió Laura, pero estoy dispuesta a dedicar el tiempo que sea necesario para demostrártelo. Te lo demostraré, Bianca. Te demostraré que no soy la misma persona que se fue. Bianca se cruzó de brazos, visiblemente aún desgarrada. No puedes decir las palabras adecuadas y esperar que vuelva a caer en tus brazos. Punto. La confianza no funciona así, dijo Laura, con la voz alzada por la frustración. Pero no puedo cambiar lo que hice. Solo puedo intentar arreglarlo. ¿Acaso no vale la pena? Los ojos de Beyonce brillaban con lágrimas contenidas. Vale la pena, admitió con la voz entrecortada. Pero tengo miedo, Laura. Tengo miedo de dejarte entrar otra vez, solo para perderte por completo. Laura cerró la distancia entre ellos y extendió la mano tentativamente. Yo también tengo miedo, dijo en voz baja, pero me da más miedo perderte para siempre. Bianca, por favor, dame una oportunidad. Déjame demostrarte que estoy aquí para quedarme. Por un instante, Bianca permaneció inmóvil. Sus ojos escrutaron el rostro de Laura como si buscara alguna señal de sinceridad. Luego, lentamente, colocó su mano sobre la de Laura. La calidez del roce le infundió una oleada de esperanza en el pecho. Tienes razón, dijo Bianca finalmente. La confianza no se gana fácilmente, y no se va a arreglar de la noche a la mañana. Hizo una pausa y respiró hondo. Pero tal vez, solo tal vez, estoy dispuesta a intentarlo. El corazón de Laura dio un vuelco, pero ella se obligó a permanecer con los pies en la tierra. Eso es todo lo que pido, dijo. Una oportunidad para demostrarte que puedo ser mejor, que podemos ser mejores. Bianca asintió y una leve sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. Ya veremos, dijo con cautela pero esperanzada. Pero si vuelves a estropearlo, Laura, te juro que no lo haré. Laura lo interrumpió con una suave risa que se le escapó. Te prometo que no lo haré. El momento parecía frágil, como una delicada tregua entre dos bandos en pugna. Pero era un comienzo, y eso le bastó a Laura. Apretó suavemente la mano de Bianca, con el corazón henchido de una mezcla de alivio y determinación. Vamos, dijo Bianca, con la voz más tranquila. Deberíamos regresar antes de que Carlos envíe un grupo de búsqueda. Laura rió entre dientes, siguiendo su paso mientras regresaban a la sala principal. La fiesta seguía en su apogeo, la energía vibraba a medida que se acercaba la cuenta regresiva para la medianoche. Por primera vez esa noche, Laura sintió un destello de genuina esperanza. No habían vuelto a donde habían estado, pero estaban avanzando,
Y eso era algo, la sala bullía de emoción mientras se acercaba la medianoche. Risas y música inundaban el aire, pero para Laura, todo lo demás parecía desvanecerse en un segundo plano. Sus ojos se encontraron de nuevo con Bianca, de pie con una copa de champán cerca del borde de la habitación. Bianca sonreía por algo que una amiga le había dicho, pero ahora tenía una energía diferente, más suave, menos reservada. Laura dudó, sin saber si acercarse. La delicada pieza que habían encontrado en la cocina parecía demasiado valiosa como para arriesgarse a romperse. Pero a medida que transcurrían los últimos minutos del año, algo en su interior la impulsaba a actuar. La voz de Carlos resonó por encima de la charla. Todos, tomen sus gafas, ya casi es la hora. Los invitados comenzaron a agruparse en la sala, con una emoción palpable. La gran pantalla en la pared mostraba una transmisión en vivo de la cuenta regresiva de la ciudad, con los números avanzando con una intensidad radiante. Laura se acercó al grupo, con el corazón latiendo con fuerza. Se paró a pocos metros detrás de Bianca, sintiendo la atracción entre ellas, un hilo invisible que la atraía. Bianca miró por encima del hombro y sus miradas se cruzaron. Por un instante, pareció que el resto de la sala había desaparecido. Los labios de Bianca se curvaron en una leve sonrisa y levantó ligeramente su copa, en un silencioso reconocimiento de la presencia de Laura. Fue un pequeño gesto, pero le dio a Laura el coraje que necesitaba. 10. Gritó la multitud al unísono. Laura dio un paso más cerca, abriéndose paso entre el grupo de invitados. 9. Bianca se giró completamente para mirarla. Su sonrisa se desvaneció mientras su expresión se volvía más seria. 8. El pulso de Laura se aceleró. Estaba lo suficientemente cerca como para ver el destello de incertidumbre en los ojos de Bianca. 7. ¿Puedo ser sincera un segundo?, preguntó Laura, con la voz apenas lo suficientemente alta como para que se oyera por encima de la multitud. 6. Bianca arqueó una ceja, pero asintió. Adelante. 5. Tengo miedo, admitió Laura, con las palabras atropelladas. Pero me aterra aún más no intentarlo, dejar que te escapes otra vez. 4. Los labios de Bianca se separaron en sorpresa y un destello cruzó su rostro. 3. Quiero esto, Bianca. Te deseo a ti, dijo Laura con voz firme a pesar del caos que las rodeaba. 2. Las lágrimas brillaron en los ojos de Bianca, pero no apartó la mirada. 1. Mientras la sala estallaba en vítores, Laura acortó la distancia que la separaba. Tocó suavemente el rostro de Bianca, con los dedos temblorosos contra su piel. Por un breve instante, la mirada de Bianca la escrutó como si tomara una última decisión. Entonces, con los fuegos artificiales de la ciudad iluminando el cielo a través de las ventanas, Bianca se inclinó, acortando la distancia entre ellas. El beso fue suave al principio, vacilante, pero pronto se profundizó. El mundo a su alrededor se desvaneció, sin vítores, sin cuenta regresiva, sin ruido, solo la calidez de su conexión y la chispa que surgió entre ellos. Se sintió como un reencuentro y una promesa a la vez, una fusión del pasado y el futuro. Cuando finalmente se separaron, el ruido de la sala volvió a invadirla. Laura se dio cuenta de que varios amigos aplaudían y silbaban, entre ellos Carlos, quien tenía la sonrisa más grande del mundo. Ya era hora, gritó, levantando su copa en un brindis fingido. Bianca rió suavemente, ruborizándose. Miró a Laura con una expresión entre vergüenza y diversión. Bueno, esa es una manera de comenzar el nuevo año, se rió Laura, sintiéndose más ligera que en meses. Lo dije en serio, Bianca. Ya no voy a huir. La sonrisa de Bianca se suavizó. Bien, porque no creo que pueda soportar otra persecución. La multitud que los rodeaba empezó a dispersarse, y la gente volvió a concentrarse en la fiesta. Pero Laura y Bianca permanecieron donde estaban, cerca, como si temieran romper la frágil conexión.
¿Crees que realmente podemos lograrlo?, preguntó Bianca en voz baja, con la voz llena de esperanza. Sí, respondió Laura con tono decidido. No será fácil, pero estoy dispuesta a esforzarme, y te lo demostraré cada día si es necesario. Bianca la estudió por un momento antes de asentir. Entonces veamos a dónde nos lleva esto. Laura sonrió, con el pecho henchido de alivio y determinación. Tomó la mano de Bianca y entrelazó sus dedos. «Feliz Año Nuevo», susurró suavemente. «Feliz Año Nuevo», respondió Bianca, con una sonrisa genuina extendiéndose en su rostro. La fiesta empezaba a decaer. El frenesí inicial del Año Nuevo daba paso a conversaciones más tranquilas y sonrisas soñolientas. Laura y Bianca se quedaron cerca del borde de la sala, con las manos aún entrelazadas. El aire entre ellas era más tranquilo ahora. La tensión había sido reemplazada por una conexión frágil pero esperanzadora. ¿Quieres salir de aquí?, preguntó Bianca de repente, señalando con la cabeza hacia la puerta. Laura parpadeó sorprendida pero asintió rápidamente. Sí, salgamos afuera. La noche era fresca y despejada. La ciudad brillaba tenuemente bajo los restos de los fuegos artificiales, y un ligero frío flotaba en el aire. Laura se metió las manos en los bolsillos del abrigo y miró a Bianca mientras caminaban juntas. Entonces, comenzó Laura, rompiendo el silencio, ¿a dónde vamos? Bianca se encogió de hombros y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No lo sé. Solo quería alejarme un poco del ruido. Deambulaban sin rumbo por las calles, a paso pausado. El silencio entre ellos era diferente ahora, no incómodo, sino acogedor, como si ambos estuvieran asimilando los acontecimientos de la noche. Cuando pasaron por un pequeño parque, Bianca redujo la velocidad y señaló un banco. Sentémonos un minuto. Laura la siguió, se sentó y se giró para mirarla. Bianca se ajustó mejor el abrigo, su aliento se percibía en el aire frío. «¿Sabes?», dijo Bianca después de un momento, «esta noche se siente surrealista. No pensé que alguna vez tendríamos esta conversación. No pensé que volvería a verte así». Laura asintió con expresión seria. «No pensé que tendría el coraje de decir lo que dije, pero sabía que no podía dejar pasar otro año sin intentar arreglar las cosas». Bianca la miró, sus ojos buscando. «¿Qué cambió?». «¿Por qué ahora?». Laura dudó y luego respiró profundamente. «Porque me di cuenta de que era miserable sin ti. Pensé que dedicarme al trabajo y a las distracciones ayudaría, pero no. Solo me hizo ver cuánto había perdido al dejarte ir». Su mirada se suavizó, pero su voz permaneció cautelosa. «¿Y qué pasa cuando las cosas se ponen difíciles de nuevo? Cuando el trabajo se vuelve abrumador o la vida nos da otra sorpresa». «Lo harán», admitió Laura. «Pero ya no soy la misma persona que era entonces. Bianca, he pasado el último año huyendo de mis miedos, y ya no quiero más. Quiero enfrentarlos contigo». Bianca se reclinó y dejó escapar una suave risa. «Sabes, siempre tuviste un don con las palabras. Es parte de lo que me hizo enamorarme de ti en primer lugar». Laura sonrió y su corazón se hinchó ante sus palabras. «Y planeo usarlos para recordarte lo mucho que significas para mí cada vez que pueda». Bianca puso los ojos en blanco, pero la sonrisa juguetona en sus labios delató su diversión. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño llavero con forma de estrella. «¿Qué es eso?», preguntó Laura. «Encontré algo hace unas semanas», dijo Bianca, ofreciéndolo. «Lo guardé porque me recordaba a nosotras. Siempre me llamabas tu estrella». A Laura se le cortó la respiración al tomar el llavero y sus dedos rozaron los de Bianca. «Lo hago. Y todavía lo eres». El momento se sintió cargado de promesas tácitas. Laura apretó con más fuerza el llavero. «No quiero ser solo alguien que hace grandes gestos en Nochevieja», dijo. «Quiero ser alguien que esté presente para ti todos los días, en los pequeños detalles que importan». Bianca la miró un buen rato, con expresión indescifrable. Luego sonrió, una sonrisa genuina y radiante que le provocó un dolor en el pecho a Laura.
Eso es todo lo que siempre he querido. Laura volvió a tomar la mano de Bianca. Entrelazando sus dedos, empecemos de nuevo, borrón y cuenta nueva. Se acabaron las carreras y las dudas, Bianca asintió, apretando la mano de Laura. Está bien. Pero llevará tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo, dijo Laura en voz baja mientras caminaban de regreso a la calle principal. Los primeros indicios del amanecer comenzaban a asomarse por el horizonte. La ciudad estaba tranquila ahora, las calles estaban casi vacías. ¿Quieres hacer una locura?, preguntó Bianca de repente, con un brillo travieso en los ojos. Laura levantó una ceja. ¿Loco? ¿Cómo? Hagamos un viaje, dijo Bianca con una sonrisa. Solo nosotras dos. Sin planes ni horarios, un comienzo de año renovado. Laura se rió, con el corazón más ligero que en meses. Estoy dentro. ¿A dónde quieres ir? Donde sea, respondió Bianca con una sonrisa. Siempre que sea contigo. Laura sintió una oleada de esperanza y emoción. Entonces hagamos que este sea el mejor año hasta ahora. Al amanecer, proyectando su luz dorada sobre la ciudad, Laura y Bianca caminaban de la mano, con el corazón lleno de posibilidades. No era una solución perfecta, aún quedaba trabajo por hacer, confianza por reconstruir, pero era un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que estaba exactamente donde debía estar.